Y ahora vamos a trabajar con las transparencias y para rellenar el apunte, la unión covalente se da en moléculas formadas por átomos iguales, por ejemplo la molécula de hidrógeno, la de los halógenos, la del oxígeno, la del nitrógeno, etc. Hemos visto ejemplos también de óxidos de tipo básico, el dióxido de carbono, puede ser el dióxido de azufre, cualquier óxido del cloro. El ejemplo que les puse es el óxido hipocloroso. Después tenemos los tres tipos de ácidos, los hidrácidos, los oxácidos y los ácidos especiales. También tenemos hidruros no metálicos, como ser el amoníaco, por ejemplo, el agua y compuestos formados por dos no metales, por ejemplo, el tetracloruro de carbono. Si nosotros vemos la unión de un oxácido, le puse como ejemplo el ácido hipocloroso y también les puse las otras nomenclaturas para que repasemos un poquito. Siempre el átomo central, que viene a ser el no metal, se une al oxígeno y siempre los hidrógenos se van a unir a los oxígenos. Entonces, cuando ustedes acomoden, van a poner hidrógeno, oxígeno y en este caso cloro. Para empezar el llenado, siempre se empieza a partir del hidrógeno. El hidrógeno tiene un electrón de valencia y el oxígeno tiene 6. Entonces, uno de esos 6 va a compartirlo para formar la unión covalente simple con el hidrógeno. Voy a poner los otros electrones que le quedan del oxígeno y recién voy a llenar con los 7 electrones de valencia que tiene el cloro. Y si yo miro la estructura de Lewis, el hidrógeno está rodeado por 2 electrones, que está chocho, feliz y contento, el oxígeno por 8 electrones y el cloro por 8 electrones. Y abajo le puse la fórmula desarrollada, que recuerden que tantos las uniones covalentes como los electrones que están rodeando a cada átomo se representan con un guión. Después puse como ejemplo el ácido carbónico. En el caso del ácido carbónico, el átomo central es el carbono, significa que a ese carbono se van a unir los 3 átomos de oxígeno y los hidrógenos se van a unir a 2 átomos de oxígeno. Para que tenga un orden, yo los puse en la parte lineal, pero sí puede ir unido al de arriba. El llenado se procede siempre desde los hidrógenos. Bien, entonces si yo empiezo por el hidrógeno, pongo su electrón de valencia, después pongo el del oxígeno, que son 6, y después empiezo por el otro lado, de manera tal que cuando yo dispongo los electrones de valencia del carbono, que son 4, uno lo va a compartir con uno de los átomos de oxígeno, el otro con el otro, y los otros 2 los voy a disponer para que se pueda unir al otro átomo de oxígeno. De manera que ahí estaría con 6 electrones, por lo tanto ese átomo de oxígeno tiene que compartir 2 electrones de manera tal que se va a formar una unión covalente doble, como les mostré en la figura. Respecto a una variante de la unión covalente, es la unión dativa o coordinada. ¿Por qué es una variante? Porque uno de los átomos va a aportar el par de electrones y el otro lo va a aceptar o recibir. El átomo que aporta o dona se llama dador, mientras que el que lo recibe o lo acepta se llama aceptor. Cuando nosotros hagamos la fórmula desarrollada, se va a representar esa unión covalente dativa o coordinada con una flecha cuyo arpón, o sea, cuya punta de la flecha va dirigida hacia el átomo aceptor.
Otra manera que puedo decir desde el átomo dador hacia el átomo aceptor. Un ejemplo sería el ácido sulfúrico, donde el átomo central es el azufre. Al azufre se van a unir los 4 oxígenos y voy a disponer los 2 hidrógenos unidos a los oxígenos en cada extremo. Voy a proceder al llenado desde el hidrógeno como les enseñé. Voy a empezar por el de la izquierda, después en el de la derecha. De manera tal que cuando yo llego al átomo central, que es el azufre, voy a poner un electrón para que se una a uno de los oxígenos, otro electrón para que se una al otro oxígeno, de manera tal que me quedan 4, porque el azufre tiene 6 electrones de valencia. Entonces, dispongo 2 para uno de los átomos de oxígeno y los otros 2 para el otro átomo de oxígeno. De manera tal que si yo lo veo al azufre, ya está con los 8 electrones rodeándose. Por consiguiente, los electrones de estos átomos de oxígeno van a ir por fuera. Esas uniones se llaman dativas o coordinadas, porque solamente uno de los átomos está compartiendo el par al otro para que se produzca la unión.